Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwetash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahabushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahabushai, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas, aquí en otro video. Y como pueden ver el título, la reconciliación es solo para Israel, porque nomás entendiendo qué es lo que significa reconciliación, porque como dice en Romanos 5 y en 2 de Corintios 5, habla acerca de una reconciliación, y para saber qué es la palabra por reconciliación, este es creo que es la Strong Hebrea 26 select 26:43, que es la restauración, porque vamos a leer un poquito de Romanos 5, pero solo sabiendo el significado de lo que significa reconciliación y su etimología, que sabes que sabes que voy a tener que ir aquí, etimología. Etimología de reconciliación. Dice, la palabra reconciliación proviene del latín reconciliatio, que a su vez se deriva del verbo reconciliare. Reconciliare, dice, significa de nuevo u otra vez. Y conciliare proviene de un con, junto. Proviene de con, junto con, y calare, que significa llamar. El verbo conciliare originalmente significa hacer que algo se reúna o hacer que dos partes se encuentren nuevamente. Dice, por lo tanto, la etimología de reconciliación implica la acción de volver a unir o restablecer la relación. Y eso es de lo que se trata. Por eso es que uno de los títulos del Señor Yahabushai era Emmanuel, como dice en Mateo 1, que vamos a empezar desde el 21, porque esto es una y otra vez la destrucción de esa fortaleza que el mundo o completamente distorsionan acerca del propósito que vino a hacer el Señor Yahabushai, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Es una distorsión grande, y eso es una, ¿cómo se dice? Una herejía. Esto es algo que va en contra de las escrituras, de algo que las escrituras no hablan. Hacer el decreto de que todas las naciones, que el Señor Yahabushai, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, de que Él vino a salvar a toda la humanidad, cuando eso no es bíblico, eso no es cierto. Y todo esto el Señor lo hizo para que fuera tropiezo para muchos. El Señor así lo hizo. Por eso es que, como siempre saco, antes de sacar Mateo 1, quiero sacar Lucas 3, porque esto miren, esto es algo bien, esto es sencillo, man. Lucas 2, y es lo que dijo Simeón cuando vio al Señor Yahabushai. Se dice, como dice aquí, Lucas 2 y 34 dice, y esto es cuando llevaron al Señor Yahabushai al templo. Dice, y Josué y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, ¿verdad? Porque esto era Simeón hablando, porque el Espíritu le hizo saber que no iba a morir hasta que vea al Señor Yahabushai, o el Salvador, el Mesías. Porque en ese tiempo ya ellos ya estaban esperando que tenía que venir el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué sabían eso? Porque la profecía,
como esta profecía en Daniel 9 y los últimos versículos dice, como dice aquí, Daniel 9:23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Esto es a Daniel. Dice: entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, ¿ok? Y poner fin al pecado. Que quiero agarrar no más, porque a veces la NTV lo dice de una manera que podemos entender un poquito mejor, porque prevaricación, yo me pierdo en esa palabra, que la puedo buscar. ¿Qué significa prevaricación? Prevaricación es un término que se refiere a la acción de actuar de manera injusta o deshonesta, especialmente en el contexto de un cargo público o función administrativa. Es una conducta ilegal o inmoral en la que alguien ocupa una posición de autoridad, toma decisiones que van en contra de la ley o de la justicia, abusando de su poder o tomando decisiones que perjudican a los demás. ¿Ok? Es un pecado, man. ¿Ok? Porque un pecado es como dijo en la primera de Juan, que un pecado es el quebrantamiento de la ley. Y solamente, ¿quién estaba bajo la ley? Los israelitas. Por eso es que en Gálatas, Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Y quién estaba bajo la ley? En Salmo 147:19 te explica que solo a Israel el Señor le ha dado la ley. No hay nadie más. Y Pablo lo volvió a afirmar en Romanos 9:3, que solo a Israel ¿cómo se llama? Solo a Israel. Se me olvidó. Le pertenece el pacto, las promesas, la promulgación de la ley. La adopción, la gloria, el culto. Que el culto, cómo es que el Señor nos dio instrucciones de cómo adorarlo. Y eso está escrito en la ley. Porque hay 3 partes en la ley, que es ritual, de dieta y público. Algo en la sociedad. El Señor nos daba regulaciones de cómo teníamos que vivir. Y eso solamente se lo dio a Israel. Porque a Israel lo puso en orden. Porque eso es parte de los hijos de Dios. Como dice aquí, Daniel 9:24 dice: para poner fin a su rebelión. Prevaricación es una rebelión. Para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir. Ahí se acabó. Regresando a la Reina Valera, dice 70 semanas, Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la rebelión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto estaba hablando del Señor Yahushua, que va a entrar va a entrar en profecía exacta. Solo quiero buscar mis notas. Un momento aquí, porque sí. Como dice aquí Daniel 9, a ver si la puedo sacar aquí bien rápido. La revelación del Señor Yahushua. Aquí está. Como dice aquí,
Daniel 9:24 de la KJV, traducida al español. Eso dice, y como dice aquí la nota, versículo 24 es un resumen de 25 al 27. Eso dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, que es la rebelión, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ok? Dice, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue entre el 450 antes del Señor al 445 antes del Señor, se dio la orden. ¿Ok? Y eso está en Nehemías 2 y 1. ¿Ok? Solo quiero hacer un punto, como dicen los apóstoles, es una lección dentro de una lección. So, sean pacientes. So, que era Nehemías 2 y 1. Nehemías 2 y 1. Dice, Nehemías 2 y 1. Sucedió que en el mes de Nisan, que Nisan, si no me equivoco, es el año primero. Ok. Es el mes primero. Que dice, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Yahweh, o al Dios de los cielos, al poder de los cielos, y le dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le señalé el punto. Ok, cuando tú buscas, ok, dice, porque dice, ¿cuándo reinó el rey Artajerjes? ¿O en qué tiempo era cuando fue Nehemías 2 y 1? Como dice aquí, este versículo nos dice que Nehemías estaba sirviendo como copero del rey Artajerjes en el año 20 de su reinado, lo que corresponde aproximadamente al año 445 antes del señor Yahushai en el calendario moderno. Ok, eso es del 445, ok, al 450 antes del señor Yahushai. Ok, y esto es una referencia. Dice, otra vez, versículo 25. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ok, que es desde este tiempo, la referencia es Nehemías 2 y 1, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok, que es que cuando tú multiplicas todo eso, sale en total de 483 años. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, eso es lo que pasó cuando lees que cuando estaban ellos construyendo, tenían una espada y estaban construyendo con otra. Ok, ¿por qué? Porque paganos venían y molestaban. Ok, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no para él mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con diluvio. Alright, el punto es este. Ok, vamos a poner 450. 450
más, porque acuérdense que va reduciendo, más 483, 483, no, es menos, perdón, menos 483 da 33. Ok, y esto es algo bien, ¿cómo se llama? Bien, bien preciso a cuando el Señor Yahabushai fue crucificado. Ok, so, ese es el punto. Porque ellos ya sabían que iba a venir el Señor Yahabushai. Ok, ya estaba profetizado. Como en los libros de Esdras, en cuarta Esdras 7, también te da un periodo de tiempo que eran 400 años antes de que el Señor Yahabushai. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento, porque no nada más empieza en Mateo 1. No, todo esto viene y va mucho más antes. ¿Ven? Por eso el Señor nos dejó Génesis, nos dejó Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, Samuel, Crónicas 1 y 2 y 3, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es importante la historia que estamos sacando. Por eso ahorita Nehemías, ¿ok? Por una razón el Señor nos los dio, man. Y cuando lees el rollo entero, entonces te vas dando cuenta que el protagonista de toda esta película son los hijos de Dios, empezando con el Señor Yahabushai. Porque el Señor Yahabushai, como te dice en Juan 1, Él ha estado desde el principio, no más que Él no había sido revelado. Él fue revelado en estos tiempos cuando Él vino como el Mesías. ¿Ok? So, no sé en dónde estábamos. Oh, sí, en lo que vimos con Simeón. ¿Ok? Dice Lucas 2 y 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Ok? Lo mismo que se dijo acerca del Señor Yahabushai, que Él era una piedra de tropiezo. ¿Por qué fue una piedra de tropiezo? Porque no fue lo que ellos esperaban. ¿Ok? Fue una ofensa para ellos. No vino aquí como una figura política grande, con como algo que era atractivo para la gente. Lo mismo que hoy en día, lo mismo que es el Señor, así son sus seguidores, así son sus discípulos, así son los apóstoles. ¿Ok? Que son piedra de tropiezo para la gente que tiene que tropezar. ¿Ok? Pero para los que se tienen que levantar va a ser una piedra sólida, donde pueden poner su fundamento y su casa va a estar segura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿Ok? Esto corta que el Señor no viene aquí a levantar a todo Israel. En el reino, todo Israel va a ser salvo. En el reino, Israel o nuestra gente, lo que no lo hagan de este lado, ellos van a poder disfrutar del reino, porque son hijos del poder, son parte de nuestro pueblo. Van a ser salvados de estas carnes, de corrupción, de esclavitud. Ok, por eso es que este evangelio es un tropiezo para mucha gente, pero así tiene que ser. El Señor lo hizo así. Así es como tiene que ser, y así lo hizo el Señor. Ok, dice aquí: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Ya ves? Dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y eso es lo que hace esta palabra. Ok. Man. Regresando a lo que era este título. Ok. La reconciliación. Y ya vimos cuál es la etimología de reconciliación. Ok. Reconciliación, su etimología es la acción de volver a reunir o restablecer la relación entre dos partes que antes estaban separadas, enemistadas o en desacuerdo.
¿ok? Que eso es lo que pasó con la relación del Padre Yahweh, de nuestro poder, Yahweh Bashem Yahushai, con el pueblo de Israel. Por eso es que al Señor Yahushai, ahora sí vamos a agarrar Mateo 1 y 21, ¿ok? Dice Mateo 1 y 21. Y eso lo ignoran muchos cristianos y católicos ni leen las escrituras, man. ¿Ok? O si sí, no lo entienden. ¿Ok? Porque es como el título del eunuco, o como el eunuco que venía que es de Etiopía, creo. Que Felipe fue llevado, que el espíritu lo llevó a Felipe. A ver. Damn, eunuco, así no se escribe. Eunuco. Está en Hechos. Porque el eunuco le preguntó, ¿Eu o es Eu? Damn. Etíope, un etíope. Vamos a ver. Etíope. Un momento, aquí. Yeah. Eunuco. Oh, eunuco. Es eunuco. No, eunuco. So, anyway. So, como dice aquí. Hechos 8 y 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Ok, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ok, y acuérdense, este eunuco era un israelita foráneo, era un israelita, ok, que vivía entre los etíopes, pero venía a Jerusalén a adorar. ¿Por qué? Porque era un israelita, ok. Así habían muchos de nuestra gente que vivían en otros lugares, fuera de Jerusalén, que cuando tuvieron generaciones y generaciones fueron perdiendo sus costumbres y se hicieron a la manera de las naciones en que ellos estaban. Entonces se les llamó gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles son paganos. Pero hay dos tipos de paganos: un pagano natural, que son las otras naciones, y un israelita gentil, que adoptó las maneras y las costumbres de las otras naciones. Por eso es importante entender la historia, ¿ok? Y por eso es que Pablo habla de que no hay diferencia entre judío ni griego. ¿Por qué? Porque entiendes la historia de lo que pasó en nuestra gente, ¿ok? Especialmente en los tiempos de los griegos. Nuestra gente sufrió una helenización, Por eso sí existe la Septuaginta, que fue creado por israelitas que estaban viviendo afuera de Jerusalén, en las regiones que se hablaba el griego, y en Egipto, en Alejandría, hicieron la Septuaginta para israelitas que habían perdido el hebreo, o ya no sabían el hebreo, ¿ok? Para que ellos pudieran leerlo. Por eso Pablo usaba mucho, o usaba de referencia, las escrituras de la Septuaginta, ¿ok? Eso dice, versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Perdón. Sí. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ok, eso es lo mismo. Ustedes entienden. Yo no entendía lo que leía, pero tuve maestros que me pudieron enseñar, y con la ayuda del Señor
que me dio fe para creer que ellos estaban enseñando lo correcto, yo pude entender. Porque yo te lo puedo explicar claro como el agua, pero si el Señor no te dio ese regalo de fe para creer lo que yo te estoy diciendo, entonces no lo vas a agarrar. Por eso es que nosotros no nos ponemos uno con otro. Yo no voy y le doy clases privadas a nadie. ¿Ok? Porque yo he intentado hablar con gente y no lo agarran. ¿Ok? No lo agarran y por eso es que yo no lo hago más. ¿Ok? Porque es una pérdida de tiempo. You know? So, por eso es que esto es como pescar. Tú nomás avientas la red y como te enseña en esa película o ese show de El Elegido, el Señor fue el que trajo todos esos peces, man. You know? But anyway. Regresando a lo que estábamos, Mateo 1 y 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahahushai. Y aquí dice Jesús, pero Jesús es una mala traducción. ¿Ok? Que viene de Jesús. ¿Ok? Que viene del hebreo Yahahushai. Y su traducción en el español sería más acuerdo, Josué. ¿Ok? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Alright, porque como otras cosas, man, los nombres tenían un significado. ¿Ok? Como hermanos en el campo sacaron, como Moisés. A Moisés le pusieron Masha porque significa que fue sacado. ¿De dónde fue sacado? De las aguas. Por eso es que su nombre tenía un significado. Y este contexto que el ángel les estaba dando, Yahahushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa el Salvador. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al igual que, yo sé que el Señor los usó para referirse a lo que iba a hacer con Israel en Oseas. Pero el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre la Ambia. Y tuvo a ese niño y le puso la Ambia, que significa no mi pueblo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los nombres tienen significados. ¿Ok? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros, Aminawala en el hebreo. ¿Ok? Y algo para mencionar aquí es que la virgen aquí, la palabra virgen en el hebreo es Ailamá, que Ailamá significa una joven. ¿Ok? No que María era una virgen literal. Fue virgen cuando José la tomó, pero después de que José la tomó ya no fue virgen. Y cuando nació el Señor Yahahushai no era virgen, era una joven. ¿Ok? ¿Ok? Porque esa es otra cosa. Es bien importante ir a los nombres o a las cosas en hebreo. ¿Ok? Porque hay dos palabras en hebreo. La primera es Batwalá, que es literalmente virgen. Y la otra es Ailamá, que significa una mujer joven. ¿Ok? Y si es una mujer joven, pues por mayoría va a ser una virgen. Pero ese no es lo que significa. Una Ailamá, porque cuando vamos a Isaías 7 y 14, dice, por lo tanto el Señor mismo le dará una señal. He aquí que la virgen concebirá. Cuando te vas a la palabra ahí por virgen, una virgen, dice Ha Ailamá, ¿ok? Que viene de la palabra Ailamá,
¿ok? Que aquí dice una doncella, una mujer joven, ¿ok? Una mujer joven de edad para casarse, ¿ok? ¿Y cuándo empieza la edad para casarse en una mujer? Cuando empieza su ciclo menstrual, que viene desde los 12, 13, 14, ¿ok? Desde joven, ¿right? Y hemos entrado hemos entrado en las costumbres y maneras de nuestra gente en los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que se hacía primero? ¿Ok? Se comprometía a una mujer desde su juventud. Pero, no, pero José y María no se aguantaron. Y hicieron lo que tenían que hacer y concibió al Señor Yahabushai. No hay un gran misterio, man. No hay un gran misterio en que el Señor Yahabushai vino de la semilla de José. Si vino de la semilla de José, quiere decir que María y José tuvieron sexo. Así de simple, man. Lo demás de la inmaculación, o ¿cómo se llama? La concepción inmaculada y todo eso es mitología que regresa a Babilonia. ¿Ok? Con ¿cómo se llama este vato? Con Nimrod. Y su mamá y que regresó y quién sabe qué tanta cosa hacen, man. Pero eso regresa. But anyway, you know. So, eso es lo que significa. Y Emmanuel es un título del Señor Yahawashi. ¿Ok? So, eso es lo que pasa. Y eso es lo que es la reconciliación. Una reconciliación es volver a reunir o restablecer la relación. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo hicimos enojar al Señor. ¿Ok? Como se me viene a la mente ahorita Éxodo o Deuteronomio 32. Dice... creo que era esto. Wow. Yup. Este es Deuteronomio 32. ¿Dónde podemos empezar, man? Voy a empezar desde el 9. Dice, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahweh solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Los hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabrios, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Ok, eso aquí está hablando de todo lo que el Señor le dio a Israel. Ok, por eso se le llama una tierra que emana leche y miel, porque es próspera. Y el Señor nos dio lo mejor, nos dio bendición. Ok, nos rescató y nosotros, el Señor nos dio, pero ¿qué es lo que dice aquí? Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, diciendo que pegó. Dice, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al poder que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Y eso es lo que pasó con nuestra gente. Nuestra gente es una y otra vez hacíamos enojar al Señor con la manera en que nosotros nos comportábamos. Dice, lo provocaron a ira con abominaciones.
Sacrificaron a los demonios y no a Yahweh, Bahashem Yahushai, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido ustedes, que no habían temido sus padres. Dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu creador. Y lo vio Yahweh y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Ok? Eso es lo que pasó. Nosotros hicimos enojar al Señor. Por eso es que la relación que el Señor y nosotros teníamos fue quebrantada. Por eso en Oseas 1:9 dice que nosotros fuimos llamados la Amya. ¿Ok? Oseas 1:9 dice, y dijo, ponle por nombre lo a mí, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder. Y esto es lo que nos pasó a nosotros como una nación. Nosotros perdimos nuestra heredad. ¿Ok? El Señor, quitando de nosotros su protección, enemigos empezaron a atacarnos. Fuimos en cautiverio, fuimos matados, fuimos dispersados. Y ahora míranos en la condición en que estamos. ¿Ok? Pero por medio del Señor Yahushai es que iba a venir esa reconciliación. ¿Ok? Por eso dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Ya ves, porque esta es una promesa. Esta es una promesa que le pertenece a Israel. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, diciendo que, dice, y nombrarán un solo jefe, diciendo que la nación se iba a unir. Porque la razón en que nosotros nos separamos como una nación fue por las maldiciones. Fue por nuestro pecado y nuestra rebelión. ¿Ok? Dice, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Yazarayala, que significa la semilla del poder. Ok, las semillas son los descendientes. Ok, los hijos de Dios, man. Ese es un sinónimo con los hijos de Dios, con Israel. Ok. Porque cuando venga ese día, el Señor nos va a transformar, man. Ok. Y eso, alright, y eso viene. Ok, porque también algo que estaba viendo antes de hacer este video, ok, es lo que Balaam, ok, le dijo a Balak. Algo que el apóstol Abraham Lab mencionó en uno de sus videos. Ok, porque Balak, ¿sabes qué? Vamos a tener que ir. Yo tengo un resumen, ok, de eso, porque le pregunté. Y fueron 3 veces, ok, fueron 3 veces en las que Balak quiso maldecir a Israel. Ok, fueron 3 veces y yo voy a agarrar la tercera, ok, que fue una bendición. Dice, la tercera bendición de Balaam, que eso está escrito en Números desde el 23 en adelante. Y ustedes, hermanos, pueden leer todo ese cuento. Yo nomás voy a agarrar el resumen de la historia, porque hay una profecía. Alright, dice, la tercera bendición de Balaam sobre Israel se encuentra en Números 24 del 3 al 9 y es una de las más poderosas y explícitas, ya que describe no solo la grandeza de Israel, sino también su victoria futura sobre las naciones que se opongan a él. ¿Okay? Y todas las naciones están en contra de Israel. ¿Okay? Cuando te pones a pensar realmente, man, alright, cuando te pones a vivir en las naciones paganas,
realmente detestas las formas en cómo ellos operan. Ahora, puede haber otras de las naciones en que, no son tan sucias y, you know, pero no quiere decir que no todas son, ¿ok? Porque son como bestias, man. Son sucios y tienen maneras que son bestiales, man. ¿Ok? So dice, en este pasaje, Balaam, después de ser instado nuevamente por Balac, rey de Moab, a maldecir a Israel, profetiza de una manera más directa sobre el futuro glorioso de Israel y la derrota de las naciones enemigas. Dice, Balaam comienza esta profecía diciendo que está tomando la palabra de Dios y a través de una visión divina pronuncia las siguientes palabras. Dice, Balaam empieza exaltando la grandeza de Israel, diciendo que Israel será un pueblo poderoso, incomparable con otras naciones, ya que está bajo la protección directa de Yahweh, Bahashem Yahavushai. El pueblo de Israel es bendecido y se distinguirá como una nación separada y fuerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este es un pueblo santo. Desde el principio el Señor le dijo, desde el principio el Señor separó a Israel. ¿Ok? Dice, como dice en Números 24 y 5, como hermoso es tu campamento, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Dice, esta declaración, Balaam refleja la bendición que ha caído sobre Israel, no solo en términos de su número, sino también en su disposición y organización bajo la voluntad divina. Dice, Balaam ve a Israel como un pueblo protegido por Dios, que no será derrotado, aunque las naciones vecinas como Moab temen y desean destruir a Israel. El profeta declara que Dios es quien defiende a Israel. ¿Ya ves por qué? Porque su amor es fiel, man. El Señor no es un poder que miente. ¿Ok? Números 24 y 9. Como león se levantará y como león joven no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Dice, la imagen del león se refiere a la fuerza y dominación de Israel sobre sus enemigos. Un león es un símbolo de poder, autoridad y valentía, lo que implica que Israel no será derrotado, sino que devorará a sus enemigos como un león devora a su presa. ¿Ok? Dice, Balaam también predice que Israel prevalecerá sobre las naciones que se le opongan a medida que la historia de Israel se desarrolla. Muchas naciones intentarán atacarlos y derrotarlos, pero Balaam declara que todas esas naciones serán derrotadas. En la profecía, las naciones enemigas de Israel como Moab serán subyugadas y derrotadas. ¿Ok? Dice, el último versículo de esta bendición predice que aquellos que se oponen a Israel serán finalmente destruidos. Aunque las naciones intentarán derrotar a Israel, la profecía declara que estas naciones serán finalmente derrotadas por la fuerza de Israel bajo la protección de Dios. Ok, Números 24 y 9, los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Ok. So, dice, lo que declaró Balaam a Balac. Cuando Balaam pronunció esta tercera bendición, se le dijo claramente a Balac, el rey de Moab, que sus intentos de hacer que Balaam maldijera a Israel eran inútiles. En lugar de maldecir a Israel, Balaam estaba profetizando sobre la victoria de Israel, sobre las naciones. Ya ves, porque todas las naciones van a ir en esclavitud. Todas. ¿Ok? Israel va a ser la cabeza y las naciones van a ir en esclavitud. Van a estar bajo Israel. Y van a estar contentas. ¿Por qué? Porque Israel va a ser va a estar, el mundo va a estar gobernado por justicia. ¿Ok? Y las naciones les va a gustar. ¿Ok? Si tú ahorita, estás cómodo en este mundo y te gusta, estás mal de tu cabeza, man. Pero te voy a dar la idea de que si tú estás contento ahorita y todo esto está hecho una mierda, tú estás mal de tu cabeza, pero estás contento. Imagínate cuando las otras naciones, ¿ok?, estén bajo un gobierno justo, ellos van a estar más que contentos, man.
porque va a haber prosperidad. Solo tienen que hacer lo correcto. ¿Ok? Porque eso está... vamos a ir aquí. En Isaías 60. Creo que está en Isaías 60. Ok, sí. Dice... Isaías 60 y versículo 10 dice: y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Ok, y esto es hablándole a Israel. Ok, dice... Dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Ok, eso, las riquezas de las naciones son tributos. Dice, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. ¿Ya ves? Creo que está... A ver. No. No recuerdo. No habrá lluvia. Creo que es en Isaías 64. No. No. Creo que es esta. Creo que sí es esta, Zacarías. ¿Sabes qué? Creo que es Isaías 2. So like, hermanos. But anyway. Ellos van a estar contentos. Ok, y hay un Salmos también en que habla de que ellos iban a ir en grilletes. Ok, a ver si la puedo agarrar bien rápido. Nope. O creo que es Salmos 50. Nope. Un momento aquí. No. Salmo 149, man. Dice... Y como dice aquí, Israel invoca... A ver. Israel invoca para alabar al Señor. Creo que así se dice.
Israel invocado para alabar al Señor. Ok, dice, y empieza, Salmo 149:1, dice, aleluya, canten a Yahweh un cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los fieles. Alégrese Israel en su hacedor, gócense en su rey los hijos de Sión. Alaben su nombre con danzas, canten al son del pandero y de la lira, porque Yahweh se agrada de su pueblo, a los humildes adornará con salvación. Los fieles se regocijarán con gloria, cantarán desde sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y con espada de dos filos en sus manos, para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos. Porque los otros pueblos ayudaron a nuestra aflicción. Por eso te dice en Apocalipsis 11:11, que las otras naciones se mandaban regalos. Ellos estaban disfrutando mientras nosotros estábamos en una posición baja. Por eso también en Lucas 16, donde habla de Lázaro y el rico, los perros representan a las otras naciones. El rico representa a los edomitas, porque ellos estaban en ese tiempo y en este tiempo están gobernando. Ellos son el rey. Dice, y Lázaro representa a los israelitas en esa condición en la que estamos. Dice, y ellos lamiendo las llagas de Lázaro, es que ellos agravaban nuestras heridas. Porque las llagas representan nuestras maldiciones y ellos se aprovecharon de eso, man. Dice, dar castigo a los pueblos, versículo 8, para aprisionar a los reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos la sentencia escrita. Él será esplendor para todos los fieles. Aleluya. ¿Por qué no te leen eso en tu iglesia? Ya ves, porque nada más quieren darte lo que tú quieres oír. Ese era básicamente el punto. Cuando vas y buscas la palabra reconciliación, en Levítico 9 habla acerca del día de expiación, Yawam Kapar, que el Señor Yahawashi es nuestra expiación. Él representa eso, porque Kapar significa reconciliación, también significa expiación, porque cuando tú expiabas tus pecados entrabas en una reconciliación con el Señor. Por eso aquí en Levítico 9:7 y Levítico 16:6 habla acerca de la reconciliación que se iba a hacer, en ese día de expiación. Cuando vas a Romanos 5, dice, justificados pues, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Yahweh, por medio de nuestro Señor Yahawashi, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en Isaías 44 te explica que solo Israel iba a tener la promesa, tiene la promesa del Espíritu Santo, man. A nadie más se le prometió eso. Porque como dice aquí, Isaías 44:1, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así ha dicho Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Que Jesurún, es un nombre o un apodo, un título para Israel en una forma de amor, porque Jesurún significa el recto. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación
y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Ok? Y esto solamente es prometido para Israel. ¿Ok? Para Israel. Por eso es importante leer. Alright. Dice, porque Yahushai, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. ¿Ok? ¿De quién estaba hablando? De israelitas que se apartaron. ¿Ok? Que no estaban agradados con el Señor por las maneras en que se comportaban. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Yahushai murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Mateo 1 y 21 te explica que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Él es nuestra expiación, nuestro día, ¿ok? Para reconciliarnos con el Señor. ¿Ok? Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya ves, porque en el día de expiación se hacían dos chivos. Uno para que se escapaba al desierto, significando que Él cargaba con todas la maldad, y otro se expiaba, que eso era algo, ok, que representaba lo que el Señor Yahushai hizo por nosotros. Ok, ¿y qué ley era esa? ¿A quién fue dado ese día? A Israel. Ok, porque esto nada más redondea, o que va alrededor de Israel, man. Ok, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ok, porque el Señor Yahushai, cuando Él fue con el Padre, Él envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es parte del Señor Yahushai. Y eso es lo que nos hace a nosotros hacer cosas que al Señor le agradan. Por eso es que podemos tener vida. Y no está, esta es una primicia. Por eso es ¿cómo se llama? Es la transición, o estamos en medio del nuevo pacto. ¿Ok? El Espíritu Santo siendo un enganche. ¿Ok? Y Yahweh Bashem Yahushai mediante, nos mantenga firmes hasta el fin, man. ¿Ok? Porque no somos aquí como cristianos que decimos, no, nosotros ya fuimos salvos. No hemos sido salvos, man, porque no hemos visto nada. ¿Ok? Dice Romanos 5 y 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Yahweh por el Señor nuestro Yahushai Hamashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ok? So, ese es el punto, man. Porque todo esto le pertenece a Israel. Una y otra vez, man. ¿Ok? So, ese es el punto, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.